Hay lugares en el planeta que el tiempo no ha podido borrar, pero que la humanidad ha preferido olvidar. Ciudades fantasmas, aldeas devastadas, túneles militares sellados, refugios olvidados y fortalezas subterráneas que fueron testigos silenciosos de guerras, enfrentamientos civiles y exilios forzados. Lugares donde alguna vez se escucharon risas, pasos, oraciones y que hoy guardan solo el eco de un pasado violento. Son zonas de conflicto abandonadas, espacios que no fueron destruidos por la erosión ni por el clima, sino por la mano humana, por la política, el miedo y la desesperación. Explorarlas es cruzar una frontera invisible. No hay aduanas ni policías que te detengan, pero al ingresar uno pisa terreno sagrado. Allí, cada pared resquebrajada, cada puerta colgando, cada túnel oscuro es un testimonio mudo de lo que fue y ya no es. Estos territorios no son solo atractivos por su estética decadente, sino porque son cápsulas de tiempo donde los relojes se detuvieron justo en el momento en que el conflicto estalló. Lo que hace aún más fascinante a estos lugares es lo que yace bajo la superficie, porque donde hubo guerra siempre hubo escondites, donde hubo ocupación hubo resistencia, y donde hubo peligro hubo túneles, búnkeres, refugios y estructuras subterráneas diseñadas para proteger, escatar o contraatacar. A menudo estos espacios no figuran en los mapas oficiales y su exploración requiere más que valentía. Exige intuición, respeto y una profunda conciencia histórica. Desde trincheras camufladas en las montañas de Bosnia hasta túneles secretos en la Franja de Gaza, pasando por ciudades abandonadas en la antigua Unión Soviética o refugios nucleares sellados tras la Guerra Fría, el mundo está repleto de territorios donde el conflicto dejó cicatrices invisibles y otras profundamente visibles. Muchos de estos lugares están deshabitados, pero no vacíos. Siguen cargados de energía, de historias congeladas, de objetos olvidados que narran lo que los libros de historia apenas insinúan. Algunos exploradores urbanos han dedicado su vida a documentar estos espacios. Armados con linternas, mapas antiguos y cámaras de visión nocturna, se adentran en estructuras oxidadas, respirando polvo de décadas, registrando grafitis escritos por soldados o civiles que pasaron sus últimas horas entre esos muros. Otros, más académicos, han centrado sus investigaciones en analizar el diseño táctico de los espacios subterráneos creados en zonas de conflicto, su arquitectura, sus sistemas de ventilación, sus rutas de escape. Lo sorprendente es que muchas de estas estructuras, aunque primitivas, muestran una lógica casi impecable, una eficiencia desarrollada en medio del caos. Y no faltan los mitos. Se habla de túneles en Corea del Norte que cruzan fronteras sin ser detectados, de pasadizos secretos bajo Berlín que aún no han sido cartografiados, de ciudades subterráneas utilizadas por milicias en el Medio Oriente que sirvieron tanto de defensa como de emboscada. En algunos casos, los conflictos terminaron, pero los túneles permanecieron. Hoy son testigos de una humanidad que buscó sobrevivir debajo de la tierra cuando la superficie se volvió inhabitable. Lo que hace aún más fascinante a estos laberintos bajo el miedo, ¿qué se quedó atrapado en ellos cuando todo se desmoronó? ¿Qué historias aún esperan ser encontradas en el silencio de esos corredores de concreto, tierra y metal? A continuación, se presentan 7 puntos clave que exploran algunos de los espacios más inquietantes y reveladores de zonas de conflicto abandonadas, donde las estructuras subterráneas revelan no solo las estrategias militares del pasado, sino también los sueños rotos, las vidas interrumpidas y la arquitectura del miedo que la guerra deja atrás. Sarajevo y el túnel de la esperanza. El corredor subterráneo que salvó una ciudad. Durante la sangrienta guerra de Bosnia en la década de los 90, Sarajevo se convirtió en una ciudad sitiada, atrapada por las fuerzas serbias y completamente aislada del exterior. Durante casi 4 años, la población vivió bajo el fuego constante de francotiradores, sin agua, sin electricidad, sin comida suficiente. Y en medio de ese infierno, un túnel secreto, excavado a mano bajo el aeropuerto de la ONU, se convirtió en la línea delgada entre la vida y la muerte. Fue bautizado por los habitantes como el Túnel de la Esperanza. Construido en 1993 por el ejército bosnio y civiles, el túnel medía cerca de 800 metros de largo, 1 metro de ancho y 1,6 metros de alto. Lo justo para pasar encorvado, arrastrando armas, medicinas, alimentos o noticias.
Su entrada estaba camuflada en una casa modesta en el barrio de Dobrinja y su salida en Butmir, fuera del cerco serbio. Bajo tierra y en completo sigilo, miles de personas recorrieron ese estrecho pasadizo jugándose la vida. Las condiciones eran inhumanas. El túnel se inundaba constantemente, el oxígeno era escaso y los colapsos de tierra eran frecuentes. Pero, a pesar de todo, se convirtió en un símbolo de resistencia. Por él circularon desde soldados hasta niños heridos. También por ahí se introdujeron sistemas de comunicación, repuestos eléctricos, combustible y hasta cables de teléfono improvisados que permitieron, por momentos, mantener conectada a Sarajevo con el exterior. Hoy, parte del túnel ha sido restaurado y transformado en un museo. Allí, los visitantes caminan unos metros por el mismo suelo lodoso que recorrieron quienes buscaban sobrevivir. Pueden ver objetos originales encontrados en su interior, botas cubiertas de barro seco, bidones oxidados, armas improvisadas, lámparas de queroseno, fotografías de los rostros anónimos que lo cruzaron una y otra vez. Lo que vuelve tan poderoso al Túnel de la Esperanza no es solo su valor logístico durante el conflicto, sino su profundo simbolismo humano. Fue una obra construida por manos desesperadas, con palas, picos y cubos, sin ingenieros, sin planos oficiales, solo con voluntad, ingenio y la urgencia de no rendirse. Representa cómo, incluso en las circunstancias más extremas, la necesidad de sobrevivir puede doblar la lógica militar. Los estudios que hoy se hacen en torno a este túnel no se centran únicamente en su estructura física, sino en su impacto psicológico y cultural. Los investigadores han documentado cómo su existencia alteró el ánimo de los ciudadanos de Sarajevo. Saber que había una salida, aunque peligrosa, les daba un motivo para seguir luchando. El Túnel de la Esperanza es más que un pasaje de tierra y madera. Es un testimonio de que, incluso en medio del asedio, el ser humano es capaz de excavar hacia la libertad con las manos desnudas. 2. Berlín y los túneles del muro. Escapando bajo el régimen. Cuando el muro de Berlín dividió a Alemania en dos mitades enfrentadas, también dividió familias, amistades, sueños y libertades. A lo largo de sus 155 kilómetros de concreto, alambre de púas, torres de vigilancia y minas antipersona, el muro no solo se convirtió en el símbolo más potente de la Guerra Fría, sino en una barrera física y psicológica que muchos se atrevieron a desafiar. Algunos lo hicieron en el aire, otros nadando, pero los más audaces cavaron por debajo. Entre 1961 y 1989 se documentaron al menos 70 intentos de túneles subterráneos construidos desde Berlín Occidental hacia la zona oriental. Algunos tenían apenas unos metros de largo, otros, como el legendario Túnel 57, se extendían más de 140 metros y contaban con sistemas de ventilación, iluminación eléctrica y estructuras reforzadas. Fue a través de este último que 57 personas lograron escapar del régimen comunista en una sola noche, desafiando no solo la represión del Estado, sino también la física del subsuelo y la amenaza de ser capturados y ejecutados. La mayoría de estos túneles fueron excavados por ciudadanos comunes, estudiantes, mecánicos, arquitectos, incluso ex-soldados. El riesgo era absoluto. Cualquier error podía provocar un colapso mortal o una delación que terminara en prisión o muerte. Aún así, movidos por el amor, la esperanza o el deseo de libertad, cavaron sin descanso durante semanas o meses, escondiendo la tierra bajo camas, en falsos techos o dispersándola en la noche por parques y jardines. Uno de los casos más impactantes fue el del Túnel 29, excavado por un grupo de jóvenes alemanes con ayuda financiera de la cadena de televisión NBC, que grabó el operativo completo. La historia de aquel túnel muestra cómo la necesidad humana de libertad traspasó incluso los límites del periodismo, convirtiendo a los medios en cómplices de una hazaña humanitaria. Hoy, varios de estos túneles han sido redescubiertos por arqueólogos urbanos e historiadores. Algunos han sido parcialmente restaurados y abiertos al público como parte del Museo del Muro. En sus galerías se exhiben herramientas originales, cascos, planos dibujados a mano y testimonios de los sobrevivientes. La exploración de estos espacios revela no solo su ingeniería precaria pero brillante, sino también el ingenio, la desesperación y la valentía de quienes se negaron a vivir bajo dictadura. Los estudios subterráneos del Berlín dividido no se limitan al pasado. A través de tecnologías como el radar de penetración terrestre, se siguen identificando cavidades selladas, túneles inacabados y conexiones ocultas entre viviendas particulares y edificios del Estado.
Cada Yazgap reescribe un poco más la historia de la Guerra Fría desde abajo, desde las entrañas del concreto. En los túneles de Berlín no se encuentra solo historia, se encuentra humanidad pura, en su forma más decidida, más silenciosa y más valiente. 3. Vietnam y los túneles de Cu Chi. La guerra debajo de la guerra. En la selva densa del sur de Vietnam, donde el calor sofoca y el follaje lo cubre todo, existe un mundo oculto que cambió el curso de una guerra. Los túneles de Cu Chi, excavados por el Viet Cong durante la Guerra de Vietnam, no fueron simples refugios. Eran ciudades subterráneas, con múltiples niveles, sistemas de ventilación ingeniosos y salidas estratégicamente camufladas. Bajo los pies de los soldados estadounidenses se libraba otra guerra, invisible, silenciosa y letal. El sistema de túneles se extendía por más de 250 kilómetros y contenía áreas de descanso, depósitos de armas, cocinas, hospitales de campaña, dormitorios y centros de mando. Todo bajo tierra. Construidos en diferentes fases, estos espacios se adaptaban constantemente a las tácticas enemigas. Algunos pasajes eran tan estrechos que solo los vietnamitas podían atravesarlos con rapidez. Otros estaban diseñados con trampas mortales para los intrusos, clavos de bambú, fosas con estacas e incluso cámaras sin oxígeno. Los túneles no solo sirvieron como escondite, sino como red de ataque y desplazamiento. El Viet Cong podía emerger repentinamente detrás de líneas enemigas, ejecutar una operación y desaparecer en segundos sin dejar rastro. Esta ventaja táctica desconcertó al ejército de Estados Unidos, que intentó destruir los túneles con explosivos, gases y agua, sin éxito definitivo. Los Tunnel Rats, soldados estadounidenses entrenados para adentrarse en los túneles, enfrentaron uno de los entornos más hostiles de la historia militar moderna. Oscuridad absoluta, aire viciado, enemigos invisibles, trampas mortales y ratas reales convirtieron cada incursión en una pesadilla. Muchos no regresaban, otros salían marcados de por vida. Hoy, parte de los túneles de Cu Chi ha sido restaurada y abierta al público como museo viviente. Los visitantes pueden descender a algunos pasajes originales, caminar encorvados entre paredes de tierra compacta y descubrir cómo se cocinaba sin generar humo o cómo se operaba a un herido a oscuras. También pueden ver las trampas diseñadas con materiales rudimentarios, cuya efectividad sigue generando escalofríos. Desde el punto de vista arqueológico y militar, Cu Chi representa un caso único de ingeniería de guerrilla. Su estudio ha revelado cómo, con recursos mínimos y bajo presión constante, una comunidad pudo diseñar un entorno subterráneo que desafiaba a la mayor potencia bélica del mundo. Para los vietnamitas, estos túneles no solo son un símbolo de resistencia, sino un testimonio del ingenio colectivo ante el horror de la guerra. Cu Chi demuestra que, a veces, la verdadera fuerza no está en el poder de fuego, sino en el dominio del terreno, incluso si ese terreno está a varios metros bajo la tierra. 4. Gaza y los túneles del bloqueo. Vida, resistencia y subterfugio bajo la franja. En una de las regiones más densamente pobladas y conflictivas del mundo, donde cada metro cuadrado es disputado, los túneles se han convertido no solo en estrategia militar, sino en arterias vitales de supervivencia. En la Franja de Gaza, un territorio cercado por bloqueos terrestres, marítimos y aéreos, se extiende a una vasta y compleja red de túneles que han sido excavados durante décadas, tanto en sus fronteras con Israel como con Egipto. Algunos los llaman túneles de contrabando, otros túneles de resistencia. Pero todos coinciden en algo: su existencia ha moldeado el conflicto moderno en Medio Oriente. Los túneles de Gaza han cumplido múltiples funciones. Por un lado, han servido como rutas secretas para el paso de bienes esenciales durante los años de bloqueo: alimentos, medicinas, combustible, ropa e incluso ganado. Por otro lado, también han sido utilizados con fines militares: traslado de combatientes, almacenamiento de armas, secuestros e infiltraciones en territorio enemigo. Esta doble función, humanitaria y bélica, los convierte en uno de los sistemas subterráneos más polémicos y estudiados del siglo XXI.
Excavados en condiciones extremas, muchos de estos túneles alcanzan profundidades de hasta 30 metros y longitudes superiores a los 2 kilómetros. Algunos están reforzados con concreto armado, ventilación, electricidad e incluso rieles para carretillas. Otros son más rudimentarios, excavados manualmente por equipos que trabajan en turnos de hasta 12 horas seguidas, arriesgando su vida ante derrumbes, detecciones por sensores térmicos o bombardeos dirigidos. Las investigaciones sobre estos túneles han revelado una logística subterránea sorprendente. En Rafah, por ejemplo, en la frontera con Egipto, se han identificado complejos enteros con múltiples entradas y salidas, interconectados entre sí. Algunos incluso cuentan con salas de descanso para los excavadores y zonas de carga para recibir mercancía. En ciertos periodos, cuando el comercio legal estaba completamente restringido, estos túneles llegaron a ser la principal fuente de abastecimiento para cientos de miles de personas. A nivel político y militar, los túneles han sido objeto de intensos debates y operaciones de destrucción. Drones, robots y sensores sísmicos han sido utilizados para detectarlos, mientras que excavadoras blindadas, explosivos controlados y gases especiales se han empleado para neutralizarlos. Pero el subsuelo de Gaza parece tener vida propia. Por cada túnel colapsado, otro surge en algún rincón oculto. Para los investigadores de conflictos, estos túneles representan un fenómeno único, una combinación de arquitectura de emergencia, táctica militar y economía informal. Para los habitantes de Gaza, en muchos casos, han sido la diferencia entre la vida y el hambre. Y para los observadores internacionales, son el símbolo más crudo de una región donde lo prohibido en la superficie se construye bajo tierra, en la sombra. Los túneles de Gaza no solo desafían la geopolítica, sino también los límites de la resistencia humana. Son el recordatorio de que en tiempos de encierro y asedio, la tierra misma puede convertirse en camino o en trinchera. 5. La zona de exclusión de Chernóbil. Silencio radiactivo y subterráneos sellados. El 26 de abril de 1986, la explosión del reactor número 4 de la planta nuclear de Chernóbil marcó uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna. Lo que comenzó como una prueba de rutina terminó en desastre. Una liberación masiva de material radiactivo que obligó a evacuar más de 100.000 personas y convirtió a la ciudad de Pripyat y a sus alrededores en una zona de exclusión que sigue vigente hasta hoy. Sin embargo, lo que muchos no saben es que bajo la superficie de esta región aún existen estructuras subterráneas clave, muchas de ellas selladas, oxidadas y olvidadas, pero increíblemente intactas. Durante la Guerra Fría, la planta de Chernóbil no era solo una instalación energética. Formaba parte de una red estratégica soviética altamente protegida, con búnkeres antinucleares, túneles de conexión entre edificios, cámaras blindadas para resguardo de oficiales, sistemas de cables subterráneos de telecomunicaciones e incluso instalaciones militares de clasificación secreta. Algunas de estas estructuras fueron construidas mucho antes del accidente, otras fueron habilitadas de emergencia en sus primeras horas. Uno de los lugares más inquietantes es el sistema de pasadizos bajo el reactor afectado. Allí trabajaron durante semanas los llamados liquidadores, personas que, sin apenas protección, ingresaban a los túneles con el objetivo de bombear agua, inyectar hormigón o contener la radiación que se filtraba a través de los cimientos. Muchos de ellos fallecieron meses después por enfermedades relacionadas con la exposición masiva. Sus nombres no aparecen en placas conmemorativas. Sus pasos resuenan solo en informes desclasificados y en la memoria de los investigadores que hoy intentan reconstruir sus rutas. En años recientes, exploradores y documentalistas con permisos especiales han logrado ingresar a algunas de estas estructuras subterráneas. Bajo tierra, entre escombros, se han encontrado máscaras de gas, trajes contaminados, herramientas oxidadas, mapas técnicos y documentos mojados que relatan las primeras horas de pánico. Algunos túneles están parcialmente colapsados, otros intactos, como si alguien pudiera volver a entrar en cualquier momento, aunque nadie debería hacerlo jamás. Desde el punto de vista científico, la exploración de estos espacios es extremadamente delicada. La radioactividad sigue presente en niveles variables y cada ingreso debe hacerse con trajes especiales, detectores Geiger y monitoreo constante. Pero también es fascinante.
Hay materiales que no se degradan, equipos que quedaron congelados en el tiempo y un silencio que no es solo físico, sino simbólico. Para los estudiosos de la arquitectura militar soviética, Chernóbil representa un caso extremo, una mezcla de paranoia nuclear, urgencia técnica y abandono total. Los subterráneos de esta zona ofrecen una visión única de lo que fue y de lo que aún podría ser la vida bajo un régimen preparado para el apocalipsis. Chernóbil no es solo una catástrofe ambiental, es una biblioteca subterránea de errores humanos, decisiones políticas y estructuras de emergencia que, aún hoy, se mantienen de pie. Es la evidencia de que cuando el mundo se tambalea, el subsuelo se convierte en búnker, en refugio y a veces en tumba. 6. Afganistán y las cuevas de Tora Bora. El laberinto del conflicto global. En las escarpadas montañas del este de Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán, se esconde uno de los sistemas de cuevas más infames de la historia reciente, Tora Bora, conocida mundialmente por haber sido el refugio de Osama Bin Laden tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Esta región no es solo un entorno natural abrupto y aislado, es también una compleja red de túneles, búnkeres y pasajes subterráneos construidos y ampliados durante décadas de conflicto, primero contra la ocupación soviética y luego en el marco de la guerra contra el terrorismo. Tora Bora, que en pastún significa polvo negro, fue durante años una zona de difícil acceso, incluso para las fuerzas locales. En los años 80, durante la invasión soviética, los muyahedines excavaron cientos de metros de túneles para refugiarse, almacenar armas y montar emboscadas. Estas estructuras, camufladas entre las rocas, resistieron bombardeos aéreos y ataques terrestres, demostrando ser un desafío logístico incluso para los ejércitos mejor preparados. Pero fue en 2001 cuando Tora Bora captó la atención del mundo entero. Durante semanas, fuerzas estadounidenses y aliadas lanzaron una ofensiva masiva sobre la región, con el objetivo de capturar a Bin Laden y desmantelar lo que se creía era una fortaleza subterránea de Al-Qaeda. A pesar del uso intensivo de bombas de penetración profunda y tecnología de rastreo, el líder terrorista escapó y los túneles volvieron a quedar envueltos en el misterio. Lo fascinante de Tora Bora es que no fue construida como un solo complejo organizado, sino como un sistema orgánico, expandido poco a poco según las necesidades del momento. Cada nueva capa respondía a una amenaza distinta. Algunos pasajes estaban diseñados para defenderse, otros simplemente para sobrevivir. Hay túneles que conducen a escondites con puertas metálicas, otros a pozos de agua o cámaras de descanso rudimentarias. Las investigaciones recientes, realizadas por periodistas, arqueólogos militares y analistas geopolíticos, han revelado detalles inquietantes: la existencia de rutas de escape que cruzaban la frontera, galerías ventiladas naturalmente gracias al diseño topográfico e incluso evidencia de que muchas de estas estructuras fueron abandonadas intactas, listas para ser reutilizadas en futuros enfrentamientos. Lo que ocurre en Tora Bora no es exclusivo de Afganistán, pero sí ejemplar. Muestra cómo, en zonas de guerra prolongada, el subsuelo se convierte en el único espacio viable de continuidad. Allí no importa la electricidad, ni el GPS, ni los radares. Importa el conocimiento del terreno, la resistencia física y la lealtad silenciosa de quienes lo conocen como su único hogar. Hoy, aunque muchas de esas cuevas siguen sin explorar completamente, su existencia continúa marcando la historia del conflicto moderno. Tora Bora no solo fue el escondite de un hombre, fue y sigue siendo el retrato subterráneo de un mundo que aprendió a pelear sin ser visto. 7. Las ciudades subterráneas del Frente Oriental, la URSS bajo tierra. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras Europa se desangraba en cada frente, la Unión Soviética comprendió algo con aterradora claridad. Para resistir a la maquinaria nazi, no bastaba con fortificaciones de superficie, había que desaparecer bajo tierra. Fue entonces cuando comenzaron a surgir, en distintas regiones del Frente Oriental, desde Kiev hasta Moscú, ciudades subterráneas diseñadas no solo como refugios, sino como verdaderos centros operativos que podrían funcionar incluso en caso de ataque nuclear.
Una de las más emblemáticas es la ciudad subterránea de Yamantau, en los Urales del Sur. Su existencia fue negada durante décadas por las autoridades soviéticas y más tarde rusas. Pero imágenes satelitales, informes de inteligencia y testimonios de ingenieros revelaron una verdad escalofriante. Bajo la montaña se esconde un complejo subterráneo de proporciones colosales, con niveles múltiples, túneles ferroviarios secretos, búnkeres presurizados y estructuras con capacidad para albergar miles de personas. Se sospecha que fue diseñada para ser el centro de mando alternativo del Kremlin en caso de guerra total, capaz de operar en completo aislamiento del exterior. Aunque el acceso sigue prohibido y toda información oficial es clasificada, las investigaciones independientes han señalado que su construcción comenzó en los años 80 y podría haber continuado hasta bien entrado el siglo XXI. Su existencia plantea una inquietante posibilidad, que algunos conflictos se preparan en silencio décadas antes de estallar. Pero Yamantau es solo la punta del iceberg. En lugares como Moscú y San Petersburgo existen estaciones de metro que esconden accesos a redes militares subterráneas. Algunas estaciones están construidas a profundidades extremas, más de 80 metros bajo tierra, no por casualidad, sino por razones estratégicas. En Kiev, por ejemplo, se sabe que durante los bombardeos alemanes, miles de personas vivieron semanas enteras bajo tierra, en estructuras improvisadas que luego fueron reforzadas para convertirse en parte del sistema defensivo. Para los arqueólogos e historiadores militares, estos espacios son una mina de información sobre cómo el poder soviético planificó su supervivencia. El diseño, la logística, la ubicación estratégica y hasta los materiales utilizados revelan una obsesión con la resistencia total, con la guerra prolongada, con el apocalipsis previsto. Cada túnel es una línea de pensamiento, cada sala blindada un reflejo de una doctrina. Hoy, muchas de estas estructuras están cerradas, selladas, vigiladas. Otras, deterioradas y abandonadas, se han convertido en territorio de exploradores urbanos que arriesgan sus vidas para registrar lo que la historia oficial no cuenta. Con cámaras, mapas antiguos y dispositivos de respiración, descienden a lo que algunos llaman el vientre de la Guerra Fría. Lo subterráneo, en el contexto soviético, no era solo refugio, era estrategia, era previsión, era control. Y sigue siendo uno de los grandes enigmas del siglo XX que, a pesar del tiempo, se niega a salir a la luz.